Hola, muy buenas tardes, tengan todas, tengan todos, a una edición más de este programa, Hablemos de Libros, que transmite la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Juan Pablo Abreu Sacramento, quien nos va a contar sobre su obra Reelección e Integración de Ayuntamientos. Esta es una obra que publicó el Tribunal Electoral que se ubica dentro de la serie Criterios Electorales, porque aquí se analizan dos sentencias, digamos, sobre un mismo caso que llevó a cabo la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral, que versa justamente sobre reelección e integración de ayuntamientos. Antes de empezar la charla con el doctor Abreu, si me permiten, les voy a leer una breve síntesis curricular para que tengan ustedes una idea más clara de su perfil y sepan con quién estamos hablando el día de hoy. Les cuento rápidamente que José Pablo Abreu Sacramento es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es maestro en Filosofía y Políticas Públicas por la London School of Economics and Political Science y licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida. Ha sido profesor de Derecho Constitucional, Derecho Parlamentario y Derecho Electoral en distintas universidades públicas y privadas. Fue asesor parlamentario en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, asesor y funcionario judicial en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y director general adjunto en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República. Actualmente se desempeña como director regional del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en la Ciudad de México. Bienvenido, José Pablo, buenas tardes. Qué gusto que nos acompañes el día de hoy. Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Pues el gusto es mío de poder estar con ustedes y platicar un poquito de este libro y sobre todo de los temas que se abordan en esta publicación. Pues bien, si te parece, pues empezamos de una vez a contarle a quienes nos están acompañando en esta transmisión, pues de qué va un poco la obra, ¿no? A mí me gustaría, si te parece bien, empezar a hablar, pues, el libro, el tema central, digamos, es justamente la reelección, con base en la reforma de 2014, y si te parece, y nos retraemos un poquito al contexto latinoamericano, donde justamente hemos tenido hace algunas décadas todavía, se puede decir, dictaduras, partidos hegemónicos, gobiernos autoritarios, y en algún momento la figura de la reelección ha sido un tema casi tabú, ¿no? En este contexto, ¿cómo podemos interpretar, ver, qué podemos decir en este momento, en el contexto actual, digamos, considerando ese pasado, esa trayectoria histórica latinoamericana acerca de la reelección, José Pablo? Claro, muchas gracias. Pues mira, lo primero que habría que mencionar, ¿no? Es, como tú señalas, la prohibición de la reelección, ¿no? Aparece en América Latina y específicamente en México como un mecanismo para delimitar el poder, para restringirlo, ¿no? Para buscar que no ocurran excesos en el poder. Tenemos, pues, históricamente estos episodios en donde distintos personajes, pues, se perpetuaron en el poder, ¿no? Buscaron mantenerse por varios años, décadas en el poder, y la prohibición de la reelección, pues, fue una respuesta a este espíritu democrático de limitar el poder. Las democracias surgen de la búsqueda por limitar el poder de aquel soberano absoluto que era el monarca, ¿no? Y se empieza a organizar el Estado buscando establecer límites entre distintos órganos estatales para distribuir el poder, el ejercicio del poder y evitar que la concentración del poder genere abusos que afecten los derechos de las personas, ¿no? En ese sentido, la figura de la prohibición de la reelección vino a ser como una garantía de estos límites al poder. Y pues esta decisión que se fue adoptando en los países de América Latina tuvo también algunos costos en democráticos y también en eficiencia de los gobiernos. ¿Por qué me refiero a algunos costos? El prohibir la reelección, a diferencia de otros modelos, por ejemplo, los regímenes parlamentarios, en donde pues tenemos a personajes como Angela Merkel, que ha estado pues ya por varios periodos liderando el gobierno de Alemania, ¿no? O en Estados Unidos, en donde los presidentes de la República
pueden reelegirse por una ocasión. La reelección permite continuidad y eso permite también pues, que se extienda un poco la visión de gobierno, los planes y políticas públicas y por lo tanto, pues que pueda haber una continuidad que eh, concluya en beneficios, en mayores beneficios para la población, ¿no? La no reelección, pues impide esto. Y en ese sentido, el margen de acción de quienes ocupan el poder, ¿no? Pues se ve limitado y por lo tanto los resultados de sus gobiernos, pues también se han visto limitados. Y es lo que ocurre pues cotidianamente en nuestro país hasta antes de 2014, pero todavía aún no habiéndose, digamos, generalizado una cultura de aceptación a la reelección y por lo tanto de personas que buscan la reelección, pues las alcaldesas, los alcaldes, pues tienen, digamos, un primer año de aprendizaje al llegar a la presidencia municipal, ¿no? Luego tienen un segundo año en donde empiezan a desplegar acciones y el tercer año, pues como ya se va a acabar la presidencia municipal, están buscando a dónde van a irse después, ¿no? Para continuar con su carrera política y por lo tanto tampoco hay pues un periodo, ¿no? Como eficiente. Entonces tenemos un año realmente de periodo de gobierno y eso pues limita en los beneficios que la ciudadanía puede tener, ¿no? Entonces por ahí tenemos un primer déficit o un costo de la no reelección y un segundo costo tiene que ver con la rendición de cuentas. Recordemos que pues las autoridades que tienen cargos de elección popular son representantes de la población, fueron elegidas por las y los mexicanos, ¿no? Y por lo tanto se deben a ese mandato representativo, ¿no? A ese voto mayoritario que obtuvieron y deberían de responder a su electorado y a la población en general. No obstante, si esas personas saben que después de ese periodo ya no van a estar vinculadas con esa población, con el municipio, con el distrito electoral, con la entidad federativa, dependiendo del cargo, ¿no? Pues entonces tampoco hay un incentivo para rendirle cuentas a esas personas. Y más bien, pues ellas y ellos empiezan a proyectarse, ¿no? Hacia el nuevo electorado con el que quieren hacer clic para poder ser electas, ¿no? Y pues también ahí tenemos un costo democrático en cuanto a la prohibición de no reelección. Entonces, digamos que esta tradición tuvo una justificación histórica, pero ampliando ya el contexto democrático en nuestros países, en América Latina y específicamente en México, los costos que representan esa prohibición y en una ciudadanía pues cada vez más despierta, además, más informada, más participativa, pues empiezan a debilitarse esa justificación y más bien empiezan a resaltar pues las pérdidas que tuvimos por esa decisión, ¿no? Y de ahí creo que vino un poco la justificación de la reforma de 2014 a la que te referías. Claro, pareciera que tenemos que adaptar entonces esta idea que teníamos del rechazo a la no reelección y pensar más en términos justamente de rendición de cuentas, de eficiencia gubernamental, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Hay una cuestión que a mí me llama además la atención, ¿no? Que me parece que tú la mencionas, la mencionas en tu libro. De hecho, en la introducción del libro señalas que en tiempos en los que el discurso de los derechos humanos empieza a utilizarse inclusive de manera perversa, pues está este debate en torno al concepto de reelección como derecho humano, ¿no? ¿Cuál es tu postura en este sentido? A ver, sí existe un derecho a ser votado. Ese es el derecho que está reconocido para las personas, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que pues identificar que los derechos humanos no son absolutos. Ningún derecho humano es absoluto. Los derechos humanos se regulan para que podamos tener una sana convivencia en comunidad, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, haciendo un lado los derechos políticos, el derecho de tránsito. Es un ejemplo que utilizo muy frecuentemente. Nosotros tenemos reconocido en la Constitución el derecho a transitar por el país, ¿no? Pero cuando transitamos en la calle, tenemos que tener una licencia de conducir, tenemos que usar el cinturón de seguridad. Si manejamos una motocicleta, debemos utilizar un casco, ¿no? Tenemos que respetar los límites de velocidad
y las señalizaciones, los semáforos, ¿no? Y pues eso es parte de poder organizar que toda la población disfrute del derecho de tránsito y no hayan choques, atropellos o no hayan tantos. Entonces, lo mismo ocurre con el derecho a ser votado. El derecho a ser votado se regula para una sana convivencia. Y cada país, pues reconociendo sus propias características, el número de electorado, el sistema de partidos o candidaturas independientes, si hay financiamiento público-privado o es mixto, va regulando cómo se va a ejercitar ese derecho a ser votado. En este cajón del derecho a ser votado entra el derecho a reelegirse, ¿no? Y la reelección es parte del derecho a ser votado. Y pues cada país regula cómo podrá ejercerse el derecho a reelección. Y hay un detalle muy particular que parecería no ser obvio, pero que en México ya ocurría, ¿no? En México lo que estaba prohibida era la reelección inmediata, pero la reelección, descansando un periodo, se podía eh, pues utilizar, ¿no? Se podía ejercer. Entonces, lo que ocurrió es que la regulación que teníamos del derecho a reelección se modificó para que tengamos reelección inmediata en ciertos cargos, como los ayuntamientos, y por ciertos periodos, un periodo más en el caso de los ayuntamientos, ¿no? Entonces, tampoco es una reelección indefinida la que se estableció. Lo que se busca, nuevamente, recordemos los motivos que originaron esta reforma. Uno de ellos, pues, tener mayor continuidad en las políticas públicas municipales, en el caso de la reelección de ayuntamientos, ¿no? Pues tenemos la posibilidad de que en lugar de que sean 3 años de un gobierno, puedan encabezarse por la misma persona durante 6 años, ¿no? Y tengamos mayor continuidad y, por lo tanto, unas políticas públicas más eficientes y con mayores beneficios para la población. Parece ser que además en el caso de los ayuntamientos y los gobiernos municipales, justamente donde hay una relación inclusive territorial mucho más próxima entre gobernantes y gobernados, parecería que, o sea, a todas luces, con lo que tú nos expones, es una ventaja la reelección, ¿no? Ahora bien, si entramos directo al caso que analizas en tu obra, pues se analizan dos expedientes, como decíamos, de la Sala Regional Monterrey, los expedientes SMJRC 6-2017 y SMJRC 8-2017, relativos justamente a un caso de un primer síndico del estado de Coahuila que intentó, digamos, participar en un proceso electoral justamente cuando entraba la reforma. Y una cosa muy interesante que mencionas en el libro, que quizás sería pertinente ahondar en ello, al final de cuentas, tanto la Sala Monterrey como la Sala Superior, digamos que resolvieron favorablemente el caso a favor de la persona que estaba buscando participar en el. Sin embargo, los argumentos utilizados por la mayoría de la Sala Monterrey, la mayoría de magistrados y la minoría de los magistrados, utilizaron diferentes argumentos. En un caso se apegaron muy bien al texto constitucional, como tú señalas, y en otro caso se utilizó el principio de persona, y después la Sala Superior hizo otra interpretación que también reafirmó el derecho de esta persona a participar en el proceso. Si te parece y nos cuentas un poquito y nos explicas la relevancia, la importancia y la diferencia de estas tres, digamos, metodologías para llegar a validar el derecho a reelegirse. Y si quieres podemos empezar por la mayoría de lo que votó o argumentó la Sala Regional Monterrey, que es el texto, la interpretación más apegada al texto constitucional. Claro. Si quieres, de hecho, me gustaría comenzar un poquito con los hechos del caso, porque para contextualizar un poquito, ¿no? O sea, en 2013, esta persona, Miguel Meri Ayub, es elegido como primer regidor en Coahuila, ¿no? Y fue electo para el periodo 2014-2017. Como tú ya mencionaste, en 2014 hay una reforma constitucional a nivel federal en donde pues se elimina esta prohibición de reelección inmediata, ¿no? Para los ayuntamientos. Y el Congreso de Coahuila pues hace las modificaciones relevantes al caso para en su legislación local también adecuar
esta posibilidad de reelección inmediata. En 2016 hay una convocatoria para nuevo proceso electoral en el Estado, y el PRI, que era el partido que había nominado a Miguel Mérida Ayub, vuelve a nominarlo, pero ahora como presidente municipal, ¿no? Ante esta solicitud de registro, el PAN dice, oigan, a ver, en la reforma de 2014, que se aprobó la reelección inmediata, se dijo en un artículo transitorio que esta nueva legislación no aplica para los que ya estaban en funciones, y Mérida Ayub ya estaba en funciones. Entonces, por lo tanto, él no podría reelegirse. Y aquí es donde empieza esta cadena impugnativa que tú mencionas, ¿no? Primero se impugna a nivel local se permite la candidatura de Mérida Ayub con base en la legislación local, y cuando se interpone un juicio de revisión constitucional ante la Sala Monterrey, aquí es donde viene esta pues, interesante discusión, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo que es interesante? Porque las tres interpretaciones que vamos a analizar, en las tres interpretaciones se ratifica el registro de Mérida Ayub como candidato a la presidencia municipal. No obstante, las tres utilizan una metodología distinta. La primera interpretación que hacen dos integrantes de la Sala Monterrey, lo que ellos observan es, a ver, la Constitución, ¿no?, establece en el artículo 115, después de la reforma, ¿no?, que es posible reelegirse para el mismo cargo, ¿no?, en los ayuntamientos. Y en este caso, no estamos hablando del mismo cargo. Era un regidor que ahora quiere ser presidente municipal. Entonces, lo que hace la mayoría de la Sala Monterrey es decir, haciendo una interpretación conforme a la Constitución, esta persona está buscando contender para un cargo en un ayuntamiento, en el mismo ayuntamiento, que es un cargo distinto. Por lo tanto, no configura reelección y no aplica el transitorio, porque el transitorio aplica para quienes quieran reelegirse, ¿no? El otro magistrado que tuvo un voto concurrente estuvo a favor del efecto de la sentencia de otorgar la candidatura, pero no compartió la metodología que se siguió. Dijo, a ver, en el artículo 14 transitorio de la reforma de 2014, es claro y señala que no aplica esta reforma para quienes ya estaban ocupando cargos. Por lo tanto, a esta persona, a Mérida Ayub, le debe aplicar el artículo 115 previo a la reforma, ¿no? Y en el artículo 115 previo a la reforma se decía que no podía existir reelección en los ayuntamientos. Pero, dice el magistrado, este artículo 115 tiene que leerse de acuerdo al artículo primero constitucional, porque hubo una reforma en 2011, antes de la reforma de 2014, una reforma en 2011 de derechos humanos, que dice, que ordena que las normas se deben interpretar de la manera más favorable a las personas. Y luego entonces, si el artículo 115, previo a la reforma de 2014, prohibía la reelección, haciendo un análisis de la situación, pues no estamos en una reelección, frente a una reelección, porque esta persona, Mérida Ayub, quiere contender por otro cargo. Entonces, se le debe de permitir en una interpretación pro persona la posibilidad de contender para este otro cargo, ¿no? Y finalmente, la Sala Superior, porque se impugna esta resolución, el PAN vuelve a impugnar la resolución de la Sala Monterrey, se va el recurso de reconsideración a la Sala Superior, y la Sala Superior lo que dice es, hagamos en la metodología, fortalezcamos la metodología con ambos criterios, es decir, con la interpretación conforme y la pro persona, que también es un mandato constitucional, está establecido en el artículo 100, el artículo primero, perdón.
Y entonces lo que dice la sala superior es, a esta persona le aplica el artículo 115 de la reforma de 2014, es decir, puede haber una reelección, ¿no? Le aplica, bueno, está vigente el artículo 14 transitorio, en donde dice a las personas que están en sus cargos no pueden beneficiarse de esta reforma, pero utilizando el artículo primero de la Constitución, principio pro persona, pues no estamos frente a una reelección porque son dos cargos distintos, ¿no? Entonces, digamos que los efectos son los mismos. Las carreteras que utilizaron las y los magistrados fueron distintas. Una, apelando a la interpretación conforme, solo al texto constitucional. Dos, apelando a la interpretación pro persona. Y la tercera, utilizando ambos principios, interpretación conforme e interpretación pro persona. Sobre todo cuando uno no es abogado, José Pablo, se pregunta, bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de este reforzamiento de metodologías o de sobre todo este reforzamiento pensaba que hizo la sala superior cuando, digamos que de algún modo une la interpretación conforme y la interpretación pro persona? ¿Cuáles son las consecuencias de esto pues, tanto para el sistema político como el sistema jurídico, ¿no? Claro, mira, creo que hay dos cuestiones importantes. La primera es, con la reforma de 2011 los derechos humanos se pusieron de moda, pero como con las modas, pues hay gente que sabe usarla y hay gente que no sabe usar lo que está de moda, ¿no? Y en el caso de los derechos humanos, frente a la interpretación pro persona, hay un discurso pro persona que puede ser peligroso, ¿no? Cuando no hay un rigor metodológico en la argumentación y juezas o jueces dicen, y con base en el principio pro persona, le otorgamos estos derechos a esta ciudadana o ciudadano, sin mayor fundamento y argumentación, pues digamos que las sentencias empiezan a perder su legitimación, su legitimidad, ¿no? Porque las y los jueces pues rinden cuentas a través de sus sentencias, ¿no? Entonces, la solidez argumentativa permite que ante críticas que puedan existir frente a las sentencias, ¿no?, haya mayores elementos para defender la labor de las y los magistrados electorales. Entonces, de ahí la relevancia de pues, encontrar la metodología más adecuada y más sólida para defender las resoluciones. Y de hecho, antes me comentaba algún jefe que al momento de argumentar, tú debes de explicar por qué la decisión que estás tomando, la interpretación que estás tomando, ¿no?, por la que estás inclinando, es la mejor interpretación posible de las que habían y por qué desechaste las otras. Hoy que estamos igual en época de sentencias ciudadanas, a lo mejor por extensión se ha renunciado a incluir estas otras motivaciones, ¿no? A ver, tenía estas opciones A, B y C. A no va a ser por esto, esto y esto, B no va a ser por esto, esto y esto, C va a ser la opción que voy a tomar por estas razones, ¿no? Entonces, entendiendo que deben ser más cortas las sentencias, los argumentos que se adopten deben de seguir justificándose para que la ciudadanía pueda revisar la labor de las y los magistrados y, en su caso, pues también levantar críticas, señalar áreas de oportunidad para mejorar, ¿no? Claro, también entramos ahí con un tema pues de justicia abierta prácticamente, ¿no? Tú decías sentencias ciudadanas donde la labor del juez pues también se vea como se vea bajo estas normas de rendición de cuentas, ¿no? De por qué los jueces, explicar por qué los jueces deciden como deciden, porque a veces no queda tan claro y eso después genera pues cuestionamientos y tú creo que inclusive lo dejas patente en la obra, ¿no? Que este tipo de cuestiones pueden generar riesgos para nuestro sistema democrático, ¿no? Es decir, especificar estas metodologías y la forma en que se llega a una decisión judicial y los argumentos y demás, sin duda puede ayudar a generar, tú lo decías hace un momento, ¿no? Legitimidad y confianza en las instituciones jurídicas. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, considerando que pues, tenemos que ir a la reforma de 2014 en la que se basan pues, estas decisiones que aborda tu obra, y llevamos ya un par de procesos electorales. Entonces, para ir como avanzando hacia el final de nuestra conversación, te preguntaría,
¿Cómo ves, cuál sería tu evaluación hasta este momento de esa reforma? ¿Cuál sería tu diagnóstico de cómo ha funcionado en el tema de la reelección? ¿Cuáles son las partes débiles que ves y en consecuencia hacia dónde crees que deberíamos caminar posiblemente, ¿no? Pues mira, creo que en este proceso electoral que estamos viviendo actualmente, 2020-2021, pues hemos visto que hay ciertas lagunas, áreas de oportunidad, diríamos, en el aspecto positivo, ¿no? Para mejorar la regulación de de la reelección y que no hayan espacios en donde, pues nuevamente, se abuse del poder, del cargo, para un beneficio personal y no para el beneficio de la población, ¿no? Entonces, creo que un primera aspecto importante sería pues, que los y las legisladoras hagan su tarea y regulen de manera adecuada la figura de reelección para no afectar la equidad de la contienda, que es un principio que tenemos. Por otro lado, el primer ejercicio que tuvimos de reelección, solo 17% de las presidencias municipales optaron por la reelección. Yo creo que igual tenía que ver un poco este tabú que existía de la reelección, ¿no? Y se midió en dónde sí y en dónde no, nominar a esas personas. Y solo la mitad fueron reelectas, ¿no? Entonces, aquí, pues también tenemos otro diagnóstico por hacer. No fueron reelectas la otra mitad porque no hicieron bien su tarea o no fueron reelectas porque la población veía un riesgo de abuso del poder, de nuevamente esta persona quiere quedarse, ¿no? Y ahí nada más reforzar un comentario que hacías. Pat, sí hay ventajas de la reelección, pero la ventaja no es únicamente que continúe el otro gobierno. Otra de las ventajas es castigar al que hizo mal las cosas y sacarlo del cargo, ¿no? O a la persona que estaba en el cargo. Entonces, creo que este segundo ejercicio que vamos a tener en el próximo verano, ¿no? Nos dará igual otro mapa de quiénes se están reeligiendo y cómo pues cuál fue la evaluación de la población, ¿no? Si hubo avances pues en orden administrativo, no hubo más deuda pública, en beneficios, más servicios públicos, ¿no? Y quiénes fueron a quienes no se les volvió a otorgar el voto popular. Digamos que aquí la figura de reelección desde la óptica ciudadana, no desde el que va a ser votado o quien va a ser votada, tenemos el poder de premiar a quien lo hizo bien para que continúe haciéndolo bien o retirarle el mandato representativo a quien no lo hizo bien y otorgárselo a otra persona para que reconduzca la actuación del ayuntamiento en beneficio de la población. Yo creo que no hay ninguna duda de que tanto el tema de la reelección como la figura per se y su operatividad, digamos, y las implicaciones que conlleva, tanto desde el punto de vista quizá jurídico y de las normas y demás, pero también desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿no? De cómo vamos a actuar, qué argumentos, inclusive qué análisis vamos a hacer para elegir o no a alguien que se reelige, sin duda plantea cuestiones que son muy, muy interesantes, ¿no? José Pablo, no sé si hay algún tema, algún aspecto, alguna cuestión que te interesaría resaltar sobre tu libro, que a mí se me haya pasado preguntarte, algún aspecto que te gustaría compartir con quienes nos acompañan en esta transmisión. Pues yo únicamente señalaría dos aspectos más. El primero, recordando la relevancia del municipio y de los ayuntamientos en la vida política, social y económica del país, ¿no? Vivimos en una república, en un país federal, en donde sí está el presidente de la república, están las gubernaturas, pero la célula de la organización política y administrativa en nuestro país son los ayuntamientos, porque son quienes resuelven las necesidades inmediatas de la población. Una calle mal bachada, alumbrado público que no funciona, recolección de basura que es deficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la elección de ayuntamientos se vuelve muy relevante y el analizar nuestra decisión de si le otorgamos nuevamente a una persona nuestro voto o se la retiramos, ¿no? Es más importante. Y dos, que los ayuntamientos no solo está la presidencia municipal,
también hay regidurías y sindicaturas, ¿no? Y al ser un órgano colegiado, esas otras figuras también funcionan como un balance del poder que ejerce la presidencia municipal en este órgano colegiado que es el cabildo, ¿no? Entonces también teníamos que estar atentas y atentos de quiénes están en la planilla de el candidato o candidata a alcalde para pues echarle un ojo y no pues dar un cheque en blanco a nombre de una persona cuando hay 5, 7, 8, 10 personas más que van a estar acompañándole. Al final, qué interesante, ¿no? Porque si la reelección plantea desafíos, sí, para quien tiene, para alguien que tiene una carrera política e intenta reelegirse, pero también, insisto, desde el lugar de la ciudadanía, también nos implica un desafío y un compromiso de decir, a ver, ¿cómo voy a evaluar a este gobernante, ¿no? De mi municipio, del territorio donde yo habito, donde justamente tú lo decías, donde tengo los servicios básicos que necesito para llevar a cabo mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, está muy interesante poder ver la figura, sí, desde el lado de quien quiere hacer carrera política, quien tiene intereses políticos o quien tiene un proyecto determinado, pero también de nosotros como ciudadanas, ciudadanos, que habitamos en un territorio determinado. Bien, pues sin más, yo les invitaría a todas, a todos, a que ingresen a la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que busquen la sección de la editorial y que puedan descargar en formato electrónico esta obra Reelección e Integración de Ayuntamientos de José Pablo Abreu Sacramento, no solo para que analicen el caso que él ya nos contaba muy bien y las argumentaciones que se siguieron para tomar esta decisión respecto a la reelección, sino también para tener una idea de dos cosas que me parecen fundamentales. Una, la reelección por sí misma y tener un antecedente más claro, si no tenemos mucha idea de la figura, en el contexto latinoamericano en general y en México en particular, y también sobre la importancia que nos mencionaba José Pablo hace un momento, ¿no? De la integración de un gobierno municipal y lo que esto implica, que a veces se centra mucho el ayuntamiento en la figura del presidente, pero hay otras figuras que existen en este órgano colegiado que son determinantes para el bienestar y buen funcionamiento del lugar donde habitamos. José Pablo, pues te agradezco mucho que hayas aceptado platicar con nosotros, que hayas abordado este tema. Te agradecemos una vez más infinitamente a nombre de la Escuela Judicial Electoral por estar acá. Y si hay algo más que te gustaría decir para finalizar, adelante, por favor. Únicamente, muchísimas gracias por la invitación. A quienes nos escuchan, pues que razonen mucho su voto en la próxima elección y en las siguientes. Y también invitarles a revisar la colección de la Escuela Judicial y del Tribunal Electoral, que tiene ahí un acervo de publicaciones muy interesante. Pues muy bien, muchísimas gracias. Entonces, a quienes nos acompañan, les agradezco una vez más. Y efectivamente, como decía José Pablo, si ya vienen las elecciones y en su caso tienen ustedes algún presidente municipal, síndicos, regidores que se están reeligiendo, bueno, pues aquí tienen un documento que les puede ayudar a razonar su voto, a decidir si van a elegir o no, a quién le van a entregar ese poder de decidir por nuestra vida colectiva. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta transmisión. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.